Mila esker, etorri zareten guztioi. Gracias a todos los que habéis venido a este curso, que, como comentaba ahora Félix, el director del archivo, pues tiene cierto carácter no experimental, porque pues ya veis que está bastante definido, pero sí para ver un poco cómo funciona y pulir algunos aspectos de cara, como ha dicho también Félix, al futuro, ¿no? El objetivo, como os podéis imaginar, es dotar a muchos de los investigadores o interesados en el estudio de la familia, ya sea la propia o cualquier otro, estudios biográficos o lo que sea, de un marco histórico de interpretación. Yo veo aquí caras muy conocidas que ya se han fogueado y que cosas de las que les vamos a hablar pues ya les suenan porque se han tenido que enfrentar en un plan poco autodidacta muchas veces a un estudio de tipo genealógico. Bien, a mí me ha tocado en esta primera sesión hablar de estos estudios de la familia en la Edad Media, que es un tema complejo. Ya os daréis cuenta a lo largo de las jornadas que la fecha 1500, en plan orientativo, significa un gran cambio en las fuentes para el estudio de la familia. Cambian radicalmente y, por lo tanto, imponen también unas estrategias de investigación también distintas por las fuentes. La verdad es que en la Edad Media pues es difícil estudiar porque no tenemos ni protocolos ni procesos judiciales, ni, ya hablando de otros fondos, los famosos pues, libros sacramentales, que es pues, bueno, lo que nos guía un poco en esa elaboración del árbol genealógico que nos indica de quién descendemos biológicamente. Yo normalmente suelo decir que, y lo ha comentado también Félix, hay archivos que tienen, empezando por esta última fuente, pues una documentación más apropiada para esa primera fase de la investigación familiar, para los que estéis investigando vuestra propia familia, la casa, etcétera. Pero una vez elaborada el árbol genealógico, una vez que sabemos de quién descendemos biológicamente, para llenar la vida de esos nombres hay que venir a este archivo. Y en ese sentido es un poco como hemos enmarcado las conferencias de este cursillo. Bien, sin más problemas voy a empezar a hablar de los estudios de la familia durante la Edad Media. Bien, la estructura va a ser muy sencilla, no se trata de bombardear con un montón de información, que además con este tipo de sillas pues están mal para tomar notas, simplemente que salgáis con unas nociones, cada uno retendrá seguramente con más facilidad la información que le afecta personalmente a sus inquietudes, pero bueno, es interesante tener ese marco histórico de los estudios propiamente genealógicos. Hablaré un poco de una pequeña introducción. Posteriormente hablaré de dos modelos que rigen a la hora de elegir nombre o que le asignen nombre. Luego matizaré un poco más, porque prácticamente los nombres se ponen, ¿no? Los modelos que se siguen en la Edad Media para la denominación personal. Luego someteremos esos modelos a si se cumplen o no con la documentación con la que contamos, y no con una documentación puntual, sino con una documentación de grandes números que nos aseguren, vamos a decir, fiabilidades estadísticas, por decir de alguna forma. Y finalmente, pues bueno, una serie de aspectos del estudio de la familia en la Edad Media que hay que tener en cuenta en cualquier investigación. Porque, como digo, pasado el año 1500, cambian las fuentes, cambia la estrategia de investigación. Bueno, pues vamos a ir con el primero de los apartados, que sería la introducción. La verdad es que investigaciones sobre la onomástica o antroponimia medieval, pues ha habido bastantes. Yo aquí os cito unos cuantos. Yo no creo que es exhaustiva, algunos se me cuela, pero bueno, son muy conocidos desde hace años por los trabajos de Ricardo Ciérvide, por supuesto de Raquel García Arancón, de Miquel Goñi, gente más joven, Salvador Guijarro, Ángel Irigaray, ya hace tiempo, Eloísa Ramírez, Pachi Salaberry, también con profundidad ha estudiado estos temas. Bien, normalmente estos estudios no cubren un espacio geográfico muy grande. Casi siempre nos estamos moviendo en estas investigaciones con merindades, que son unos marcos geográficos casi que te proporcionan las fuentes, esas circunscripciones, o ciudades en concreto, ciudades-villas. Y además, aunque también se trata de los apellidos,
casi todos se centran más en lo que podríamos llamar onomástica, en el nombre personal. Tengo que advertir que el uso de antroponimia y onomástica es bastante similar. Se entiende por las denominaciones de los nombres de las personas. Yo, a efectos de esta conferencia, me referiré a antroponimia cuando hablamos de nombres y apellidos, y onomástica solo los nombres, el prenómina, ¿no? El nombre propio de persona. Pero bueno, lo vais a ver en estos artículos cómo se utilizan con un valor casi equivalente. Bueno, lo sabéis bien, los que os habéis dedicado ya al trabajar el tema de la genealogía familiar, la fijación legal, vamos a decir, de cómo se tiene que llevar una persona o cómo se tiene que registrar, aunque en la práctica venía de tiempo atrás, pues se establece prácticamente con la Ley del Registro Civil de 1870, en el que se va a establecer, aunque luego ha habido cambios evidentemente, que una persona tiene un nombre propio, toma el apellido de su padre y toma el apellido de su madre. Respecto a las razones de por qué se hizo así, pues bueno, yo he leído un poco de todo, ¿no? Pero es verdad que en el Estado español, no precisamente en nuestra tierra, pero sí en el Estado español, el grado de homonimia es muy alto. Cualquier país europeo tiene menos homonimia y eso que solo usan un apellido. Entonces, bueno, pues una de las razones pudo ser esa, otra es el respeto de la tradición, porque esto se venía haciendo ya desde siglos atrás en los registros parroquiales. Pero esta estructura es relativamente moderna. Bien, el estudio de la antroponimia y de la onomástica es interesante desde muchos puntos de vista. Nosotros lo vamos a enfocar desde el genealógico, pero tenéis que saber que los estudios lingüísticos también son muy importantes. De hecho, como luego señalaré, para el estudio de la lengua vasca, prácticamente la onomástica, pasado el siglo XIII para abajo, es la única fuente que tenemos para el estudio de la lengua, de los dialectos medievales, porque, como sabéis, no hay textos extensos. Por supuesto, el estudio genealógico, pero también permite estudios estrictos o aprovechamiento, vamos a decir, propiamente históricos, ¿no? Una de las cosas que puede, por ejemplo, a nivel casi anecdótico es bueno, que hay que explicar por qué los reyes de Navarra, por ejemplo, y nos estamos saliendo a una época con poca documentación, pues utilizan un sistema onomástico que no es ni de origen romano ni de origen germánico, que es lo que es en el resto de la península. Si veis Asturias, pues los reyes empiezan a tener nombres germánicos o latinos, bueno, pues en Navarra empiezan con Garcías y Sanchos, que remiten a otro ámbito y a otros usos culturales de la onomástica. Bien. Como os comentaba, pues en la Edad Media este estudio es complejo, es bastante complejo y voy a dejar de lado, cosa que sabéis muy bien quienes habéis hecho intentos, ¿no? Es pues, el cambio de lenguas, el cambio de escrituras, es decir, lo más básico, cómo leer los documentos. Bueno, eso es una documentación, eso es una dificultad que la documentación medieval tiene añadida, aunque, como bien sabéis, hay notarios del siglo XIX que tienen letras más complicadas que los del siglo XIV, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, la investigación de la familia tiene la dificultad de la escasa documentación, ya sea porque el uso de la escritura no se comienza a desarrollar en grandes números, vamos a decir, pues hasta el Bajo Medievo, como por razones de conservación. No todo lo que se escribió, ni mucho menos, se ha conservado. Por lo tanto, por ahí podrían venir las dos razones de por qué la materia prima del investigador es también mucho menor que en época, a partir del siglo XVI, por ejemplo. Tampoco hay una documentación seriada, como podemos ver en la Edad Moderna. Luego Ana os explicará mucho mejor estos temas. Es decir, no se puede tirar del hilo porque no hay hilo en la documentación medieval, salvo para contados casos de linajes como muy importantes en los que es posible seguir la huella a través incluso de las denominaciones. Pero en general tenemos datos, tenemos fogajes, tenemos relaciones de vecinos, de pueblos, pero de ahí no se puede tirar mucho más qué hijos tiene esa persona o de quién desciende, ¿no? Y luego entramos también de lleno en el aspecto de la representatividad social de la documentación, que es algo que como historiadores tenéis que siempre tener en cuenta, ¿no? ¿Quién escribe? Muy poca gente. ¿Sobre qué se escribe? Bueno, pues os va a primar el documento jurídico-económico.
La monarquía prácticamente nos va a dar documentos de propiedad o recuentos fiscales o de otro tipo, ¿no? Y luego van a utilizar unos conceptos que, bueno, hay que conocer, como que es el fuego, esas mismas fuentes tienen dificultades añadidas, como que ya hablaremos eso ya el jueves, cuando hablemos de las fuentes. Bueno, ¿qué es eso del fuego fiscal? ¿Hasta qué punto eso refleja una familia tal y como la entendemos nosotros, ya sea nuclear o sea extensa? Bueno, el hecho de la mujer, la invisibilidad de la mujer, lo vamos a ver también a nivel de onomástica. Y, como os comentaba, pues esta toponimia tiene, entre otras aplicaciones, bueno, pues por ejemplo, a nivel lingüístico, que es lo único que tenemos para estudiar la lengua a partir anteriormente al siglo XV, ¿no? Que es cuando vamos a tener más textos. Como noción básica es que la que vamos a arrancar es que el sistema romano de denominación ya en el siglo IX ya no lo vemos por ninguna parte. Los reyes de Navarra, como ya os he comentado, pues ya llevan nombres que no son ni latinos ni germánicos, ¿no? Bueno, vamos a ver el primer modelo de los que hablan los autores, que sería el modelo sobre el que trabajan, por ejemplo, Ciervide y Salaberry, ¿no? Bueno, se basa en una serie de elementos que no siempre se dan todos a la vez, pero que sí se pueden distinguir. Por supuesto, el nombre propio. Esto tiene que ser muy antiguo. La gente no se puede llamar persona. He estado con una persona. Tienes que identificarlo. Entonces, nombres de distinto origen, pues se ha llevado siempre. Casi, pues, yo qué sé, lo vemos casi en otros ámbitos culturales, totémicos, etcétera. El nombre propio en el mundo cristiano va a ser muy pronto el de devociones marianas o devociones de santos, casi nunca falta, es el básico. Luego hay otro elemento que se va a empezar a utilizar, que es el patronímico, es decir, una referencia al nombre del padre. Todos hemos visto desde críos que también muchas veces se nos ha identificado como hijos de. Yo recuerdo que en Villava, pues cuando eras pequeño decías de quién eras hijo. En mi caso tenía que decir, parecía que era hijo de madre soltera, porque tenía que referirme a mi madre, ¿no? Porque mi padre era de Tiebas, no lo conocían en el pueblo, entonces yo soy hijo de. Bueno, pues eso se ha dado en todos los ámbitos culturales, lo vemos en el mundo árabe con el Hind, con el Banu, y también en el mundo, vamos a decir, europeo cristiano. Lo que ocurre es que la documentación pleno medieval, porque prácticamente no voy a hablar de la Alta Edad Media, es muy difícil estudiar en esa época por la carencia de documentación. Bueno, pues tenemos distintos formatos, vamos a decir, de ese patronímico. Pues tenemos el nombre de pila más el nombre del padre, lo vamos a ver en muchos recuentos, pues García Esteban, punto. Tenemos el nombre de pila que va seguido del nombre del padre con una desinencia especial, que es ez, iz, en Navarra hace más iz normalmente, a veces también tiene, por razones de pronunciación, la T, y que aparece gráficamente muchas veces, que sería pues un ejemplo, Domingo Martínez, en nombre del padre, Martín, con una desinencia especial que significa hijo de. Lo vemos también en otros ámbitos, el germánico pues sería son, en el ámbito del este pues sería ova o ovic, es decir, es muy común. Otro de los formatos es el nombre de pila seguido extenso, hijo de, pues lo vemos, por ejemplo, en el recuento de Pecheros de Cirauque de 1263, creo que es, García, fijo de Domingo Macua, en ese formato extenso. Y por último tenemos también la variante de esta forma, recogiendo, aunque muchas veces se traducía, la forma euskérica, ¿no? Nombre de pila más el nombre del padre terminado en seme, hijo de, pues Sancho, Anso, Seme. Esto también se puede encontrar en la documentación, porque tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un territorio con dos lenguas, vamos a decir. En la mayoría del reino es una lengua administrativa que se utiliza para escribir y una lengua hablada que no se escribe. Entonces, las transferencias entre las dos lenguas se van a dar constantemente. Lo vamos a ver también a continuación. Como veis, esas las formas, los formatos que en el pleno medievo adoptan los patronímicos. El matronímico, que sea el nombre de la madre el que lo forme,
es muy raro, es bastante excepcional, pero se da. Podemos encontrar, aquí hay dos ejemplos, Onéquez o Urracoz, que haría referencia a nombre de mujer, a nombre de la madre, ¿no? Pero, como digo, es muy, muy raro. Va a ser un sistema patrilineal y este tipo de matronímicos pues, no va a aparecer casi, con frecuencia. Y hay otro elemento, como digo, todos no se dan a la vez, se pueden dar, pero no es lo más habitual, que sería el toponímico, el nombre de un lugar, ya sea una localidad, o sea una zona o una zona, una aldea. Bueno, pues tenemos el nombre de pila más de el lugar, García de Aniz, por ejemplo, lo vemos en los pecheros de Cirauqui, y el nombre de pila, el lugar, la vertiente euskérica también, pues Lope Iriberrico, que sería prácticamente el escribano lo ha recogido tal y como lo oye, ¿no? Pero lo podemos encontrar también en formas escritas. Y como otro elemento tendríamos es el apelativo, que a veces también, sobre todo en el sur de Navarra, pues da apellido, vamos a decir, que sería el nombre de pila más el nombre de oficio o de un cargo, merino a veces suele ser, o alcalde, de los que tenemos aquí dos ejemplos, ¿no? García Rodero o García Laboraria. Y como apelativo también es bastante usual, es bastante común que sea el nombre propio más una característica física, mote, como queráis, o de carácter, no siempre suele ser físico. Es bastante común ver pues, García Viello, para distinguirlo, podría ser el equivalente de la edad moderna, el mayor, pero también Domingo Sendoa, o Garracha, o Gorrilla, si es pelirrojo, o Belcha, si es muy moreno, etcétera. Algunos de estos apellidos, ya, pues, también nos explicará Ana en la parte que le corresponde, se llegan a traducir en determinado puntualmente o ya sistemáticamente derivadas de estrategias familiares, ¿no? Que queda mejor el Jauregui llamarse Palacios o Rezuría, pues Torreblanca. Eso ya os lo explicará. El modelo que expone Caro Baroja, que no trata en gran profundidad de este tema, yo le llamaba un poco nobiliario. Es verdad que durante el Bajo Medievo, por decirlo así de una forma simple, la burguesía copia los usos onomásticos de la nobleza y el pueblo llano termina copiando los de la burguesía. Entonces se va a ver cierta uniformidad. Pero originariamente estas denominaciones son propias de los linajes nobiliarios, ¿no? A los que el ser hijo de o nieto de o de dónde vengo, pues bueno, era algo como muy importante. Es, como digo, esa filosofía, esa ética va a permear cada vez a capas más bajas de la sociedad, hasta que ya, como sabéis, en el siglo XVI y XVII va a ser la norma general. Bien, según Caro Baroja, los componentes van a ser normalmente el nombre de pila, el patronímico y el nombre del solar. Como veis, ya va hacia la nobleza. El nombre de pila puede ser de tradición latina, de tradición germánica o de tradición euskérica, que también permanecen. El patronímico se forma en uno de los modelos que hemos visto anteriormente, el nombre de pila más el nombre del padre, a veces el del padrino, terminado con una desinencia iz, hijo de, y el nombre del solar puede ser la tierra, es decir, un ámbito geográfico tipo valle, la casa o incluso la torre, cuando está individualizada de una localidad. Entonces encontramos, he puesto un ejemplo así, que recordamos todos, pues Pedro Enríquez de la Carra, que luego va a servir para explicar cómo, empezando por la nobleza, estas denominaciones no van variando, es decir, no se adaptan a la realidad puntual del momento, sino que se van a ir fosilizando y se van a heredar como algo más en la familia, ¿no? Entonces, en este caso tendremos una persona que tiene nombre del santoral, Pedro, que es hijo, teóricamente, de uno que se llamaba Enríquez y que procedía de la Carra en Baja Navarra. Bien, en el siglo XVI el patronímico entre la nobleza va a perder su función primera, se va a convertir en un epónimo, no va a cambiar, se va a heredar, no va a estar vinculado a cómo se llamaba su antecesor masculino inmediato. En el siglo XVI y XVII se van a ir hacia las formas estas que vemos aquí y en el XVIII se va a abandonar, desde finales del XVIII se va a ir abandonando la denominación extensa y salvo en Álava y en Tierra Estella, en nuestro ámbito cultural, y
o se usa el patronímico solo y se queda el Martínez, aunque muchos han recuperado la forma extensa en años recientes, o solo es el patronímico, es decir, desaparece el patronímico, que es lo más común fuera de estos territorios de Álava o de la Tierra Estella. Bien, esto es un poco los modelos que explican los que han estudiado la onomástica medieval. Pero, como os he dicho, siempre se basan en documentación que geográficamente y cronológicamente está como muy delimitada y conviene someterlo esto un poco a un análisis de grandes números. Es decir, esto se da en la realidad, aunque haya excepciones, pero con una regularidad que podríamos elevarla a norma general. Bueno, pues esta comprobación tiene una dificultad porque, como os digo, en la Edad Media no es fácil tener un desarrollo genealógico de una persona. Necesitamos conocer el nombre del padre, cómo se llamaba su padre, cómo se llamaba la localidad de residencia o de procedencia, y además en unos números poco grandes, que no sean casos muy concretos en los que nunca sabes si es parte de la norma o es parte de la excepción. Entonces, en este archivo tenemos la suerte de que se conservan algunas fuentes de principios del siglo XV muy interesantes para este análisis, que es las que yo he utilizado. Son las actas que se recogieron por escrito. No es tan sencillo que los jueces de mercado de Pamplona para la Edad Media conserven documentación escrita, de los años 1416 a 1424, es decir, el final del reinado de Carlos III, y son 50 actas, como digo, por escrito, en el que se realiza la petición y designación de tutores para niños huérfanos. En este caso tenemos casi un centenar de niños y niñas en los que, por familiares próximos, se citan 328 adultos y de 315 de ellos se nos da dónde residen, de dónde proceden. Entonces, el procedimiento de estas actas, más o menos, la podemos sintetizar, pues hay la comparecencia de un progenitor normalmente, ya sea viudo o viuda, el superviviente, a veces han fallecido los dos, estamos en época de pestes, y se cita una serie de parientes cercanos, que son los que acuden al mercado de Pamplona, que es un juez territorial. En esta época, porque ya veis que está prácticamente en el momento del privilegio de la Unión, el fuero general no se aplica a los habitantes de la ciudad, a partir de 1423 sí, sino a una amplia zona alrededor de Pamplona, que es las cuencas fundamentalmente, cuyos aldeanos, para justicia básica, tienen que venir, por eso se llama así, en periodo de mercado, a unas audiencias que se celebran en Pamplona. Como digo, para la gente de la cuenca, no para los habitantes de la ciudad. Entonces, comparecen ante ese juez el progenitor superviviente, vamos a decir, y una serie de parientes con tíos, abuelos, en los que nos dan su nombre, muchas veces el parentesco que tienen con los niños o con sus padres y de dónde proceden, dónde viven, de residencia. Les ponen que el niño o la niña, a veces son hasta 4 y 5, verdaderos dramas, que se han quedado huérfanos, son menores de edad, son incapaces de administrar los bienes que han heredado, su persona y bienes, y solicitan al juez que nombre un tutor de todos esos parientes que han ocurrido. Normalmente estas cosas suelen ser en dos tiempos distintos. Si no recuerdo mal, en este momento los mercados se celebran los martes. Yo creo que acuden a Pamplona los martes, o sea, a la siguiente semana el juez de mercado designa tutor, le toma juramento, recibe fiadores que van a garantizar con sus bienes que no se van a mantener esas propiedades bien administradas hasta que el menor sea capaz, llegue a la edad perfecta que le llaman ellos, llegue a la edad de que pueda administrar sus bienes, y consigna una serie de testigos. Bien, con todo eso, bueno, vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos aquí uno, en el 4 de marzo de 1417, una tal Marico, que es, normalmente todos los críos tienen esta terminación diminutiva hipocorística, luego lo veremos, que es huérfana de Miguel Íñiguez de Artica, que es el que ha fallecido, vecino de Artica, y de Juana de Burlada, que ha sobrevivido, que también vive en Ártica.
y presentan una serie de personas de las que el primero, Sancho Sánchez de Oricain, que vive en Oricain, va a ser designado tutor posteriormente, pero llama la atención que también está su abuelo, que vive en Artica, y que se llama Íñigo Miguel de Artica. Después tienen otro pariente que vive en Villava, al lado de Arre, evidentemente, Joan Martínez de Arre, y otro Joan Íñiguez de Arre, que por el patronímico podía ser hermano del fallecido, eso no lo sabemos. Aunque ya veis que cambia el toponímico, porque no viven en el mismo pueblo. Bien, entonces ya veis cómo se ha formado el nombre del padre. Miguel Íñiguez de Artica es hijo de Íñigo Miguel de Artica. Ya veis que los nombres se repiten en la familia, es decir, ese Íñiguez está marcando que su padre se llama Íñigo y el lugar de residencia. Con lo cual veríamos que el nombre que se eligió para él, estoy hablando del padre, sería Miguel, el patronímico Íñiguez porque su padre se llama Íñigo y el toponímico pues de donde residen, en Artica. Este sería uno de esos 50, una de esas 50 actas de designación de tutor. Bien, yéndonos ya a un documento prácticamente de la misma época, que nos da grandes números, es el censo, no es el censo, pero los fuegos que existían, los fuegos fiscales que existían en Pamplona en 1435, que nos salen unos 1.500, es un número ya grande. Bueno, yendo un poco a los nombres de pila, y lo digo no por curiosidad, sino porque, claro, si el patronímico se va a basar en el nombre de pila, a poca variación de nombre de pila, pues poca variación de patronímicos. Entramos un poco en un círculo vicioso. Pero bueno, ya veis que prácticamente 2/3 de la población masculina se llama o Juan, o Martín, o Miguel, o Pedro. Esos son 2/3, 60 y pico %. Era muy poca variabilidad. Y también existe, pero en unos porcentajes más pequeños, aún perviven los viejos nombres navarros de tradición euskérica, pues como García, Sanchos, López, Eneco o Semeno, que no está en la tabla porque es un porcentaje menor. Pero bueno, aún siguen. Y en el caso de las mujeres, aunque no se generan matronímicos, pues la variabilidad todavía es menos. La devoción mariana lleva a que 1/3 de las mujeres lleven el nombre María. Normalmente también compuesto, asociado María Juan, María Miguel, etc. Gracia también es muy popular en esta época y ya menos pues, Juana y Catalina. Pero como veis, muy poca variabilidad en el nombre de pila. Respecto a lo que encontramos en los documentos, pues tenéis que tener una serie de cuentas en cuenta que hay muchas variaciones gráficas, cómo se reproducen los nombres. Son el mismo nombre, la misma persona, dependiendo un poco cómo hayan reflejado su nombre o a qué estado de la vida, si es niño, si es joven o es adulto, pues su nombre va a aparecer escrito de distintas formas y es la misma persona. Pues tenemos los famosos hipocorísticos, es decir, los nombres cariñosos, familiares, etcétera, que van a tener, pues depende un poco de su pronunciación euskérica y cómo la haya recogido el escribano, si son diminutivos, etcétera. Son muy típicos y lo hemos visto con Mariaco, con pues los diminutivos terminados en co, en to, en eta, en ot o en te, ¿no? Martinco, Martico, Joaneta, es decir, esos diminutivos. Luego la propia pronunciación o cómo lo reflejen del nombre Martín, ¿no? Pues, por ejemplo, lo tenemos aquí, unas veces se ve que palatizan Matín, Machín, Machinco, Machingo, Martinet, Martinot, es decir, son formas de una persona que se llama Martín, pero que lo podemos encontrar mencionado y lo vamos a ver también de distintas formas, ¿no? Y luego la forma en que estos nombres de persona, los nombres propios, van a generar el patronímico, pues también puede despistar porque no siempre lo hacen de la misma forma. Pueden hacerlo inmutables, lo hemos visto, Esteban, Juan, Miguel, prácticamente el nombre del padre sin modificación, aparecer, pero lo más habitual es que le pongan esa desinencia que hablábamos, ¿no? Juan da Ibáñez como apellido, Juaniz en otros ámbitos, valles norteños, etcétera. Martín da pues, por Martíniz. Como veis, en la Edad Media navarra hace iz, no hace ez. Miguel, pues tenemos Migueliz, Miqueleiz también a veces. Pedro, pues Periz. García,
se queda a veces en García, otras veces hace Garcéiz, pero también es habitual que haga Arcéiz. Y Sancho pues puede hacer Sánchez, pero también hace Sanz, como patronímico. Eso hay que tenerlo en cuenta, pues porque, como os digo, a veces, como no hay una fijación del nombre, podemos interpretar que son personas distintas, personas que son la misma, ¿no? Bien, en los ámbitos de uso, y en eso Ana os va a hablar más, a veces tenemos la sensación de que el nombre que vemos en los documentos es un nombre impuesto. En el caso que vamos a ver aquí, de las actas de designación de tutor para huérfanos, vemos que efectivamente es como una máquina de hacer chorizos, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama su padre? Y del pueblo que viene, él no se identifica así en la primera acta cuando solicitan al juez que designe, pero el juez cuando les nombra les ha añadido como parte de su denominación el pueblo. Ellos han venido llamándose Miguel Martínez, que vive en Orcoyen, y luego el juez cuando lo designa tutor le llama Miguel Martínez de Orcoyen. Bien, entonces en el pueblo lo que vemos, y eso se ve bien en el libro de Fuegos de 1427, en la próxima conferencia hablaremos un poco de él, es la primera, vamos a decir, fuente medieval de aprovechamiento demográfico, genealógico, mejor dicho. Bueno, pues vamos a ver lo más normal en esos pueblos, cuando llegan los comisarios y toman la relación de cabezas de familia, vamos a decir, de familias, pues el nombre de pila y el patronímico va a ser muy común. En el pueblo los conocen así. El nombre de pila y a veces la casa, que es muy minoritario, y además la casa no es la que vamos a ver después en la Edad Moderna, de Pedro Arena, Garaicoechea, no. Es normalmente la posición de la casa dentro del casco urbano, vamos a decirlo así, pues Iribarren, Basterreco, pero que no es una denominación basada en el titular, que es lo que vamos a ver después, ¿no? Y luego también el nombre de pila y el apodo, como os he dicho, va a ser muy común. En el pueblo lo conocen así, y no hay ningún problema, son núcleos demográficos pequeños, las ciudades son otra cosa, como vamos a ver. En la ciudad, teniendo en cuenta que los nombres de pila hay tanta poca variabilidad, hemos visto que 4 nombres, en el caso de los hombres, copan 2/3 de las denominaciones. Pues claro, los patronímicos tampoco van a tener mucha variedad, porque al final se basan en ellos. Con lo cual, en una ciudad grande como Pamplona, que puede tener 10.000 habitantes, pues el uso del nombre de pila y el patronímico no dice nada. Habría muchísimas personas que se llamaban igual. Entonces, vamos a observar en Pamplona que el toponímico, es decir, del pueblo, se va a quedar como fijado. Es decir, igual llevan viviendo en Pamplona 2 generaciones, pero se van a seguir apellidando de Burutain. Eso es bastante interesante y, de hecho, si vosotros miráis en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y miráis cuánta gente se apellida Pamplona, pues vais a ver que en el 2023 en Navarra 30 personas llevaban el apellido Pamplona. Pamplona no da apellido, porque Pamplona, decir fulanito de Pamplona, no dice nada cuando tiene 10.000 habitantes. Va a haber muchas personas que se van a llamar igual. Entonces, ese Pamplona a veces tiene una procedencia externa. También lo vamos a ver con el apellido Navarro. El apellido Navarro, si se estudia la migración navarra, pero no solamente la de la Alta Navarra, la de Baja Navarra, incluso de Suberoa a la zona del Reino de Granada, que es algo muy típico del siglo XVI, pues van con sus apellidacos, Insaburraga y al final terminan llamándose todos Osola o Navarro. Y entonces podemos encontrar en Pamplona algún navarro, pero es que decir navarro a uno de Pamplona decía muy poco, porque casi todos lo eran, como vamos a ver, ¿no? Entonces, lo interesante es que el apellido toponímico en las grandes ciudades se mantiene, con lo cual permite hacer unos estudios como muy interesantes que vamos a ver a continuación. En la ciudad también se da, precisamente por eso, una temprana pérdida del patronímico. Es decir, si vemos el censo al que nos referíamos, vamos a llamarle censo, de Pamplona de 1435, pues vemos que casi se impone el toponímico, el del pueblo. El Martínez, Pérez y tal, no lo vamos a ver, salvo personas que tengan la forma extensa.
posiblemente son notarios, no nobles, porque muy pocos nobles viven en Pamplona en esta época. Y, como os digo, pues el apellido Pamplona no aparece prácticamente para nada. Entonces, volviendo a la aldea, es un estudio interesante, es decir, esta gente que en estos grandes números del nombramiento de tutor, pues le han puesto, en gran parte se lo han impuesto, nombre de pila, patronímico y toponímico, o nombre de lugar, vamos a decirlo, nombre de pila, nombre padre y apellido pueblo, pues es que cuando vamos a la aldea otra vez, pues ha vuelto a las andadas, que no usan el del pueblo, ellos en los pueblos, ¿no? Entonces lo vemos, por ejemplo, en este mismo caso que veíamos de 1417, cuando vamos al libro de fuegos de 1427, 10 años después, pues vemos que a Sancho Sanchi de Oricain, pues no le llaman de Oricain por ningún lado, pues le llaman Sancho Sánchez, que es jurado, que vive con su yerno, ¿no? Y aquí veis ese abuelo que veíamos, Íñigo Miguel de Artica, aquí ya le llaman Eneco Miguel. Vuelvo un poco al tema de que los nombres pueden cambiar, en la forma, es el mismo nombre, pero en dos formas. Y ya, por supuesto, no dicen de Artica, sino que vive con su hijo, que podría ser ese que veíamos antes, Joan Íñiguez. Bien, como veis, en el ámbito de la aldea, de los pueblos, no es necesaria para la gente en el día a día la forma completa. Podríamos decir que en gran parte en este momento son formas administrativas. Porque claro, el libro de fuegos de 1427-28 están relacionados los fuegos por pueblos. Ya sabes en qué pueblo viven, porque te dicen los pueblos, los fuegos que tiene Sorauren, pues ya sabes que son todos de Sorauren. Entonces, bueno, pues se empieza a omitir ese tema. Bien, volviendo un poco al uso del nombre familiar o de la denominación personal para estudios, pues, por ejemplo, yo me metí a analizar, teniendo en cuenta que ese apellido toponímico, ese apellido lugar, apellido pueblo, marca de dónde en una generación o en dos han venido, pues puedes estudiar, en este caso, cuáles son los flujos demográficos que alimentan Pamplona en 1435. Tenemos, lo veis abajo de la tabla, más de 1 millar de personas de los que tenemos el nombre de pueblo pegado a su denominación. Y asignándolos a las zonas geográficas porque bien ellos o bien sus padres procedieron de esos nombres, aunque se han fosilizado, como os he dicho, por el proceso que ocurre en Pamplona, pues podemos analizar que efectivamente la población de Pamplona se alimenta demográficamente de los valles del sur de Belate, pero bueno, hasta de Baja Navarra, todo una migración norteña, incluso hay un porcentaje alto de guipuzcoanos y de alaveses que son los que vienen a vivir a Pamplona, ¿no? Que va a tener una serie de consecuencias tanto desde el punto de vista histórico como cultural y lingüístico, ¿no? Porque prácticamente no hay migración sur-norte. La montaña está mandando excedentes demográficos hacia la ribera, que está sufriendo además en este momento un vacío demográfico zona media y ribera, pero no se produce un movimiento inverso. Es como si Estella y Tudela fueran capaces de absorber la emigración campo-ciudad que se va a dar en sus áreas de influencia, ¿no? Pamplona se alimenta de una zona muy amplia del reino, incluso de fuera del reino, pero toda norteña. Eso es lo que nos permite verlo, porque ya veis que la población navarra, de origen navarro que hay en Pamplona, pues prácticamente se llega al 90%, y si ya lo hacemos por ámbitos lingüísticos, por prácticamente la totalidad. Bien, y antes de pasar a un turno de preguntas que queráis hacer, pues me gustaría hacer, con esta visión que es muy general, una serie de advertencias o hacer hincapié en una serie de aspectos que tenéis que tener en cuenta cuando, rompiendo la barrera del 1500, os adentráis en un mundo muy poco propicio para el estudio de la genealogía, salvo que descendáis de algún linaje muy señalado que ha dejado una huella documental muy amplia. Entonces, estas, vamos a decir, advertencias serían que
atendáis a las variaciones gráficas. Es decir, los mismos nombres y los apellidos tienen variabilidad, solamente pues porque tenemos un ámbito cultural, vamos a decir, en la mayoría del reino, no en todo, pero en la mayoría donde convive una lengua que se habla y una lengua que se escribe. Y por lo tanto hay transferencias constantes entre las dos, vía gráfica, vía traducciones, etcétera. Bien, la duplicidad de los nombres de pila. Como veis, hemos visto un ejemplo, que uno se llamaba Íñigo en uno de las fuentes, pero era Eneco en la siguiente, era la misma persona. La duplicidad de topónimos. Hay veces que uno ponen que es de Iriberri y en otros lo traducen y ponen Villanueva. La fosilización del patronímico, que se va a convertir en una herencia más. Ya uno, Martínez, se va a quedar ahí independientemente de que su padre se llamaba Martín o no. Esto se va a dar muy pronto también en la nobleza. Sobre todo, como digo yo, es la influencia que va a tener las clases tanto burguesa como labradora, ¿no? Hay un antecesor que es la que marca el prestigio del linaje y se va a quedar ahí, sí, el Sanz, el Martínez, el Enríquez, etcétera. Bien, la variabilidad del toponímico por cambio de residencia. Vamos a ver padres que tienen Artica y hijos que tienen Arre porque ya viven en Arre. Es decir, como el patronímico en gran parte es una atribución administrativa, vamos a decir, si se va del pueblo, pues va a tener un apellido distinto que el de su padre. No hay, en ese sentido, nos hemos aprovechado para hacerlo de los estudios demográficos, ¿no? Luego, lo veréis, el apellido se va a quedar fijo y un Lesaca no quiere decir que venga de Lesaca, sino que tiene un padre que tenía el apellido Lesaca. Es decir, se fosiliza a esos niveles. Y eso tenemos ejemplos todos aquí. Es muy difícil establecer líneas de descendencia, sobre todo para la clase campesina. Como digo, en la nobleza aún se puede hacer algo, pero en las clases populares, que vosotros venís muchas veces de linajes que tienen su casa troncal en pueblos, etcétera, pues al llegar a la Edad Media es muy difícil tener una relación pues de 3 generaciones de descendencia. Ya no digo ya si la descendencia la queréis estudiar por vía femenina, todavía es más complicado. Por lo tanto, en la Edad Media establecer líneas de descendencia es muy complejo y peligroso a veces. La homonimia también es una de las pegas cuando estudiamos los registros medievales. Es que encuentras mucha gente que se llama igual. Luego veréis en la Edad Moderna cómo la costumbre de poner el mismo nombre a varios hijos, que la ley del registro del 19 prohibió, pues nos vamos a encontrar con 3 Pedros en la misma familia, que a veces pues no los vas a poder distinguir, como no les pongan mote, ¿no? Y eso del mayor y el menor pues también puede variar en una vida, pero que tengáis en cuenta eso. Va a dar mucha homonimia, muchas personas con el mismo nombre, y también se va a dar la heteronimia, la misma persona que le van a llamar de distinta forma en un momento de la vida. Entonces, bueno, yo no quiero desanimar, es más, os animo a que una vez que tengáis un poco, que paséis de Trento, del Concilio de Trento, con sus registros, muchos no se han conservado, pero la mayoría sí, pero claro, ya la Edad Media es otra cosa. Es verdad, y en eso hablaremos un poco más en el tema de las fuentes, que hay procesos judiciales del siglo XVI que incluyen información sobre el siglo XV, incluso antes, con documentación reproducida o insertada, ojalá los famosos pergaminos que nos aparecen en los procesos judiciales, pero otras veces son copias de documentos que han desaparecido en su original y que lo que nos queda es una copia que se hizo para un pleito de la primera mitad del XVI, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí podéis, yo me estoy acordando de un caso concreto que está en esta sala, el machín de Toane, que bueno, pues fue casi maravilloso ver que por un proceso no me acuerdo muy bien, creo que era de precedencias en la Iglesia o de nombramiento del abad de Itoiz, porque era del pueblo de Itoiz, pues te podías adentrar a finales del siglo XV. Pero eso no es el caso más común. Todos, pues cuando llegamos a 1564, que es cuando se generaliza los registros parroquiales, pues nos vamos a mover ya con mucha más inseguridad. Bien, y con esto, pues yo doy por terminada la exposición y abro un turno pues, de preguntas para lo que queráis
plantearme, ¿de acuerdo? Gracias. La primera sería, ¿hasta qué época más o menos las mujeres, después del nombre María, llevan un nombre masculino que te puede llevar a la confusión por llamarlo por apellido? Por ejemplo, María Martín, María Juan. María Miguel, Juana, sí. Bueno, yo no he hecho un seguimiento, sé que en el 16 me aparecen, muy habitual. Eso para Ana, la pregunta para Ana. En cuanto yo paso del 16 me pierdo. No, es broma, pero vamos, te puedo decir con seguridad que es muy común también en el 16. María Juan, sí, de ese tipo. Otra pregunta que quiero hacer es, Carlos III de Borbón, una cédula ordenó tomar apellido a los ciudadanos de etnia gitana. Esto te pregunta qué hay de cierto en ello. Y, según tengo entendido, ellos eligieron adaptar el apellido que quisieron. De ahí que se apelliden con apellidos de nobles como Carvajal, Salazar, Ulloa. ¿Esto es así? Yo para el caso gitano no lo conozco. Sé que he sido en el caso judío y en el caso mudéjar sí fue así. Y supongo que no hay ninguna razón para no pensar que ocurriera lo mismo con una población que en principio era difícil de controlar para las nacientes administraciones, ¿no? Yo diría que sí. Los judíos, yo estoy recordando ahora los bautizados en Valtierra en 1516, cuando se les obliga a los mudéjares a abandonar Navarra, y muchos optan, también la mayoría de los judíos lo hicieron, de Tudela, etcétera, aceptan bautizarse, adoptan apellidos del pueblo o de gente prestigiosa, en el caso de los mudéjaros incluso del noble del que dependen, etcétera. Y ahora no quisiera meter la pata, pero en Valtierra yo no sé si cogen Pejenauti. Pero todos. Ves el acta de bautismo que ya no tiene ninguna remisión a nombre, en este caso musulmán, y me consta que los judíos castellanos hicieron lo mismo. Con lo cual pienso que con los gitanos pudo pasar lo mismo. Es un tema que yo no he estudiado y siempre te lo he oído de otros autores. Y la última. ¿Tenía algún proceso el que el hijo tomase el apellido de la madre por ser casa más potente que la del padre? Eso lo dejo para la siguiente ponente. Pero sí, creo que sí. Sí. Ana ha estudiado muy bien ese tema para la zona, además de la cuenca de Audumbier, etcétera. Entonces, eso te lo contestará muy bien ella. ¿De acuerdo?